La palabra de hoy trata de fe. Creo que es una de las palabras más importantes de todo cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La sabemos, ¿verdad? Sin fe es imposible. Y yo quiero darle la palabra fe estamos en la serie de la visión y la palabra la titulé Fe para tu visión. Porque no podemos tener una visión si no tenemos fe. La vista es una función de los ojos. Es una función que hacen nuestros ojos. Mientras que la visión es una función del corazón. El don más grande que Dios nos ha dado a la humanidad no es el don de la vista, sino el del don de la visión. Había una mujer que se llamaba Helen Keller. Esta mujer era sorda, era muda y era ciega. Imagínate tú, una persona, creo que es uno de los libros muy importantes que nos hacen leer a todos aquí en el high school o a muchas personas, porque son libros que escribió esta mujer siendo sorda, muda y ciega. Un periodista una vez le preguntó a esta gran dama: ¿existe alguna cosa peor que estar ciega? Imagínate, tremenda pregunta, ¿verdad? Ella puso por un momento en su manera única de hablar: tú sabes, lo que es peor de ser ciego es tener vista sin visión. Tremenda respuesta, ¿verdad? Lo que es peor que ser ciego es tener vista sin visión. O sea, muchos de nosotros tenemos vistas y estamos ciegos. Porque no solamente estamos viendo las cosas ahí, si nosotros nos profundizamos, como hemos venido hablando en todo este tema de la visión, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, al propósito de lo que Dios nos trajo en este mundo, el potencial que tenemos nosotros en este mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Cuando entendemos todo esto, no importa qué dificultad como esta mujer tenía. Ella pudo estudiar en Cambridge, en una de las universidades famosas del país, y hizo tantas cosas maravillosas siendo ciega. Muchos de nosotros tenemos vista para estudiar o para hacer muchas cosas y estamos ciegos porque nada más queremos ver por vista, no por fe, como dice la palabra. Tú no ves, pero crees que van a estar ahí. Tú no ves a tu esposo a tu lado, a tu esposa a tu lado, a tu hijo convertido, a tu esposo convertido. Por eso el primer punto de hoy lo hemos titulado: la visión ve las cosas como estás o como estas podrían ser. La visión ve las cosas como estas podrían ser. Y así es nuestra fe. Ver las cosas como tú quieres que se vean. La vista física es la habilidad para ver las cosas tal como son. ¿Lo entendemos o no? Ver las cosas tal como son. Pero la visión es la capacidad para ver las cosas como ellas podrían ser. O sea, ¿qué se está asemejando a la fe, verdad? Yo te lo voy a repetir para que te lo grabes. La visión es la capacidad para ver las cosas como ellas podrían ser. Y esto se requiere única y exclusivamente tener fe. La Biblia dice en Proverbios 23:7, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, como tú estás pensando, así eres. Porque pensamos cosas muchas veces hasta contrarias. O si pensamos ser una princesa o un príncipe del Señor, así tú te sientes y así la gente te mira. Por eso tenemos que declarar: tu hija es una princesa del rey, tu hijo es un príncipe del rey, tú eres un príncipe del rey. Cuando tú sientes eso y crees, entonces el pensamiento ya no queda ahí,
¿Cuántas cosas hemos pensado que quedaron en el pensamiento? Pero cuando tú declaras con tu boca lo que tu pensamiento dice, entonces tiene poder la palabra para transformar, cambiar desde la misma creación del mundo. Dios lo hizo. Nunca, mis hermanos queridos, debemos permitir que lo que nuestros ojos ven determine lo que nuestro corazón llegue a creer. La palabra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. En otras palabras, debemos caminar de acuerdo con lo que está, ¿en dónde? En nuestro corazón. Lo que está en nuestro pensamiento, ahí, de los pensamientos más profundos, de lo más adentro. Déjeme decirle algo para que entiendan el corazón. El corazón está aquí y es posible que no piense ni nada, sino que en el área judía, en la época, se entendía que el corazón manejaba todo el cuerpo. Realmente es la mente, está en tu pensamiento. Nunca permitas que lo que ven tus ojos determine lo que tu corazón llegue a creer. ¿Lo vas entendiendo? Le voy a hablar de un tema interesante que todos lo conocen. Dios le dijo a Abraham algo que solo podía ser visto, creído y realizado a través de los ojos de la visión. ¿Por qué? Porque Abraham vivía en un lugar donde era un pueblo politeísta. ¿Qué se llama politeísta? Creer en muchos dioses. Dice la palabra que tenía 99 años. Dice la palabra que Sara tenía 90. Eso se llevan una cierta cantidad de años. Y yo te pregunto a ti por vista o por lo que estás viendo en tu entorno. Una persona de 99 años actualmente puede procrear con una mujer de 90 que toda la vida ha sido estéril. Imposible, ¿verdad? ¿Imposible para qué? Para nuestra manera de ver la vida, para nuestra perspectiva de la vida, porque es la realidad. Y si vamos a un doctor, nos va a decir también lo mismo, al científico que tú quieras. Pero como nuestro Dios es el científico por excelencia, es lo máximo, es el todopoderoso, Él puede hacer lo que le dé la gana, porque como les decía anteriormente, ya Él creó todo, ya organizó todo, ya estructuró todo y luego comenzó. Es bien interesante. Él le dijo a Abraham: yo veo una nación en ti. Mira lo que le dijo: yo veo una nación en ti. Todos los demás están viendo la esterilidad, pero yo veo una nación de descendientes tan numerosas como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Le estaba diciendo el Señor a Abraham, parafraseándola. Tú que eres padre, ¿qué estás viendo? A tu hijo acabamos de presentar uno, varón, de una sola mujer, gloria a Dios. Varón. Es posible que estás viendo uno solo aquí que presentamos, pero ¿cuántos saldrán de ese varón? ¿Cuántos saldrán? Es posible que una tropa, es posible que una cantidad de personas. Tremendo, ¿verdad? Ya Dios estaba mostrándole a Abraham, ya crecido, que iba a ser padre de una gran nación. Dios estaba viendo en visión, le estaba mostrando la visión a Abraham de lo que iba a pasar aún cuando ya no existiera, como hoy día es el pueblo de Israel, un pueblo grande, esparcido por todo el mundo, o en todas partes y en todos los países hay algún judío. Sí, son incontables. Génesis capítulo 11, verso 29 al 30 nos dice de esta manera en Reina Valera. Y tomaron, 29, y tomaron a Abraham y a Nacor para sus mujeres. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán,
padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, oye esto, mas Sarai, mira el escrito, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ya estaba marcada. Eres estéril, no vas a tener hijos, no te vas a casar, no escuches palabras negativas, mis hermanos. No escuches esas palabras. Aquí no se trata de positividad, se trata de la realidad de lo que Dios te está entregando en la palabra de Dios. Dios, si vamos a hablar de eso, es el más positivo de la tierra, porque Él nunca creó las cosas para mal, Él las creó para bien. Aquí le está hablando de su genealogía y le está mostrando el perfil, sobre todo de Sarai. Es estéril, por eso le cambió a Sara. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Por eso tenemos que estar atentos a los devocionales, por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a entrar en la presencia de Dios, para que Dios te pueda mostrar. O Dios te va a mostrar porque estás de larín y larán. Dios te va a mostrar cuando entres en la palabra de Dios y te muestre. Estaba en ese momento a Abraham zarandeando. Lo estaba quitándolo de lo regular, de su hábitat normal, porque muchas veces estamos cómodos. Y Dios a veces nos zarandea para quitarnos de la comodidad y entregarnos lo que Él quiere para ti, y es su propósito. El 2 dice: y haré de ti, ahí viene la bendición a nivel de corazón, a nivel de lo que no se ve y de lo que todavía no estaba. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldicen, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una bendición poderosa para este pueblo y para nosotros como pueblo injertado de Dios, porque somos su pueblo. Ahí Dios nos está hablando de visión, para que puedan entender que esto no es palabra que se inventó el pastor. Dios está hablando visión desde los comienzos, desde el mismo Génesis. Otra palabra me llama la atención, un poquito más larga, y dice Génesis capítulo 17, versos del 1 al 19. La circuncisión, señal de pacto. Y esto me llama mucho la atención para los hijos varones. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mira esto, anda delante de mí. Y pondré mi pacto entre mí y ti y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre y de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. En inglés, Abraham, para los que hablan inglés. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ya le está hablando, le está profetizando, le está mostrando en visión lo que todavía él no es. Es posible que Abraham estaba por ahí en una casucha, y no importa dónde estás, como tan Dios te está hablando en este momento. No importa dónde esté, la palabra profética se cumple, la palabra de Dios se cumple, la palabra que Dios te ha mostrado se cumple, las bendiciones de Dios se cumplen. Y mira que Dios habla de pactos, y los judíos recuerdan sus pactos permanentemente. ¿Se acuerda cuando ellos fíjate, actualmente colocan en la esquina de su casa una cosita así, meten un verso bíblico de bendición? Parece que fuera de verdad amuleto, cosa mal hecho si lo miran de amuleto. Pero ellos están recordando un pacto que si viene una plaga, que si viene algo en contra de ellos, no le llegará, porque ellos son pueblo escogido, como tú lo eres.
Por eso dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a nosotros no llegará. Es claro, pero se lo tienen que recordar, porque créeme que la mente tiende a olvidarse de las cosas. Fíjate el pacto de la circuncisión que hizo Dios aquí, un pacto poderoso. Dice, y estaré mi pacto, el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ya de eso lo hablamos. El 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, no importa cuántas generaciones han pasado, tenemos que guardar el pacto eterno de Dios. Este mismo pacto guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Por qué Dios quería que se circuncidaran? Es otro acto simbólico. Ellos y todavía lo hacen. Y lo hacen al tiempo que dice, a la edad de 8 días será circuncidado el niño. Me llama la atención esto, porque es una práctica que Dios quiso que hicieran en el Antiguo Testamento para ellos. No asistía a la ciencia. ¿Cómo lo hacían? Gloria a Dios. Pero el 8º día es el día que menos sangra. Y cuando cortaban el prepucio, eso, dice el Señor, quedaba de una manera diferente, para que cuando se vieran, se recordaran el pacto de Dios. Dice que debe ser circuncidado el niño, el nacido en su casa, el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto, en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham y a Sarai, tu mujer no te llamarás más Sarai, ahora tu nombre será Sara. Porque Dios, fíjate, a Abraham y a ella les cambió los dos los nombres. Porque Abraham e Abraham era diferente. Ya no es padre solamente, ahora es padre de naciones. ¿Te das cuenta cómo es Dios de grande y poderoso? En el 19, para acortar un poco, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás de nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para los descendientes después de él. Dios es de pacto. Dios le estaba hablando su historia a Abraham antes de que se casara, antes de que tuviera su primer hijo. Muchas veces queremos doblarle la mano al Señor. Muchas veces queremos adelantarnos porque tenemos impaciencia. No somos pacientes, queremos las cosas microwave, ya. Y eso pasó en esta familia. Quisieron ayudar a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ayudar a Dios para que se pueda cumplir el propósito? Aquí no hay, gloria a Dios. Pero déjame decirte que Abraham lo quiso hacer con su esposa. Por eso ustedes, mujeres, tienen una responsabilidad grande en el matrimonio, mis hermanas. Muy grande. Son influencia en el matrimonio. Nosotros somos autoridad, pero ustedes son influencia. Ese cuento de que la cabeza, no, olvídense de eso. No es así. Es que la influencia influye hasta el hombre. Influye todo. Por eso la responsabilidad de una mujer sabia, dice la palabra, edifica su hogar. Y Sara ahí no fue sabia. Primero se burló de, yo a esta edad, muchacho, voy a quedar embarazada.
Y él menos, a esos 99, imposible. Yo me la imagino. Se sonrió, dice la palabra. Y eso me llama mucho la atención, porque no estaba viviendo con los ojos de la fe. Sin embargo, Abraham está nombrado entre el hall de la fe. ¿Cierto? Porque creyó a Dios y Dios le mostró. 2, ver por fe. Si tú estás operando por vista, tú ves los problemas y los retos que están alrededor tuyo. Tú vas a ver las facturas de tu casa, vas a ver tu sueldo en comparación con las deudas y no te alcanza. Vas a ver que tienes un estado migratorio y no sabes cómo poder meterte para poder estar legal en este país. Puedes, no sé, tantas cosas cuando te pones a mirar y pensar negativamente. Pero si la palabra Dios te la entregó, Dios te la cumplirá. Cuando viene una palabra para ti y tú actúas en la palabra de Dios, aunque no estés viendo, vas a recibir bendición. Porque la bendición da cuando verdaderamente nosotros creemos la palabra de Dios y sabemos que es bendición. Me llama la atención personas que creen en la palabra. A ella le dijeron, sentada ahí, veo una niña cachetona, ojos claros, y todavía no sabía si estaba embarazada. Hoy está embarazada. ¿Te das cuenta? Así es la palabra de Dios. Tenemos que creerla y tenemos que creer que lo que está en nuestro vientre, de lo que va a venir y de nuestros hijos que ya han nacido, van a ser unos hombres bendecidos de Dios. Comienza a pensarlo y a declararlo con tu boca, porque cuando tú declaras bendición, hay bendición en tu vida. Cuando tú declaras maldición, entonces eres maldición. Tu hija va a ser una princesa, tu hijo va a ser un príncipe. Así tenemos que hablar. No podemos pensar mediocremente aunque estemos viendo la mediocridad. Tenemos que pensar como Dios habla en su palabra. Dice esta frase que quiero que la copies, le tomas foto. Recuerda que la vista es la habilidad para poder ver las cosas tal y como son. La vista es la habilidad de ver las cosas tal y como son. Y la visión es la habilidad para poder ver las cosas como podrían llegar a ser. Eso es visión. Y a mí me gustaría ir un paso más adelante y definir visión de esta manera. La visión es la habilidad para ver las cosas como éstas debieran de ser. Tal vez todo esto son momentos difíciles, son momentos que estés pasando, no lo sé. Es tu pensamiento. Todo lo que pienses, no lo declares. Declara únicamente para tus hijos y para tu vida bendición. Porque si tú declaras la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre es bendición. No comiences a declarar cosas malas. No comiences a decir, es que ese niño es una porquería, ese niño no sirve para nada. ¿Cuántas madres? Aquí no hay, gloria a Dios. Nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Tenemos que comenzar a declarar bendición. Y déjame decirte, si eres grande hoy, si estás crecido hoy y te lo declararon en tu vida, hoy dile, no lo recibo en el nombre de Jesús, porque yo soy un bendecido, soy un príncipe de Jehová, soy... Génesis capítulo 1, verso 26. Reina Valera. Búsquela en su aplicación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿A quién le está dando el señorío? Al hombre. Fíjense, la palabra dice imagen. Se refiere al carácter mortal y espiritual, mientras que la frase a nuestra semejanza significa funcional tal como. Vamos a profundizar un poquito.
Estas palabras fueron escritas por Moisés, plasmadas en el libro, ese que tú tienes, la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra es de acuerdo con la naturaleza de Dios y para funcionar tal como Él funciona en el mundo. La palabra tiene poder. Cuando Dios creó las cosas, las pensó. ¿Cómo haré el universo? ¿Cómo haré la tierra? ¿Cómo haré a Armando? ¿Cómo haré a Kevin? ¿Cómo haré a... Ponte tu nombre. Ya Dios te tenía en la fundación del mundo creándote. Pero como la palabra tiene poder, entonces dijo, hagamos los cielos y la tierra. Ya declaró del pensamiento la palabra, porque la palabra tiene poder. Por eso Jesús es la palabra vida. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era Dios, Jesús. Aquella palabra que aún en el desierto estaba y no la conocían bien, ya Jesús estaba ahí. Es la palabra viva y eficaz que transforma, que cambia. La Biblia es muy clara cuando nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tratas de funcionar cualquier otra cosa, no es de la fe. Únicamente la fe es todavía las cosas que no has visto. La fe es las cosas de lo que tú quieres que sean, que están en tu pensamiento. En tu pensamiento estás creando la empresa grande, el negocio poderoso, magnificar tu negocio. Así mismo será tu negocio si tú lo crees. Pero déjalo de decirle en el pensamiento y que nada más se quede ahí. Tienes que salir del pensamiento y declarar la palabra. No declares palabra de maldición. Comienza a declarar palabra de bendición y la bendición será tu vida. Lo tienes que creer. Dios en Marcos 4:40, para terminar, le preguntó, ¿por qué estáis amedrentados? Esta palabra le llegó a Jesús estando en la barca, estando ahí bajo una tormenta, estando bajo la historia de una tormenta, como ahorita estábamos pasando el huracán, ¿cierto? Que venía para acá y que venía para allá, y esto, y prepárate. Sí, te tienes que preparar, pero empieza a declarar con tu boca que no será. Tienes que prepararte porque tenemos que ser efectivos. Y eso no es falta de fe. Tú prepárate, pero tú declara palabra de bendición. Y declaramos palabra de bendición y se cumplió porque Dios es más grande que tú. Dios es poderoso y Dios cuando te quiere cuidar, te va a cuidar. ¿Acaso no le dijo en la historia a Abraham antes de llegar a acabar con Sodoma y Gomorra? Mira acá, Abraham, tú eres mi amigo. ¿Cuántos hay ahí que puedo yo salvar? Habrán 10, habrán 20, 30, 40, habrá uno. Sin embargo, estaba el sobrino ahí. Y a ellos salvaron. Y aunque su esposita no estaba siendo sabia, porque no era obediente, ¿qué hizo? Se convirtió en sal. Gloria a Dios. No hagas que la suegra se convierta en sal. Mentira. Póngate en pie hoy. Ponte en pie. Todas las cosas obran para bien, mi hermano querido, porque hemos sido llamados para el propósito por el cual fuimos creados. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, aunque estén pasando dificultades, aunque tengan problemas, aunque estén en lo peor, pensando lo peor, dice la palabra que los que amamos a Dios, todo ayuda
para bien. Gloria a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el poder creativo de la palabra fe es importante que tú lo tengas en cuenta. Y te dejo esta pregunta: ¿cómo es que funciona la fe? Hay que tener poder y entender esa palabra para poder examinarla. Jeremías 1:12 dice: declaro, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro lo que has visto para ponerlo por obra mi palabra, porque mi palabra es poder, poder de bendición.